Un relámpago carmesí pintó el vacío mientras la Starfall, nave insignia de la República Terran, atravesaba un enjambre de bionaves Krill. Las explosiones florecieron como flores malévolas en su casco, cada explosión, una sentencia de muerte que resonaba en los estrechos pasillos. Dentro, en medio del caos, Ilara Vane, una joven médica, aferraba un pequeño bulto, su hijo recién nacido, Kai. Sus gritos, aunque amortiguados por el rugido de la batalla, eran una sinfonía desafiante contra la inminente fatalidad. Llegó la orden, abandonen la nave. Ilara, sabiendo que no tenía escapatoria, logró atar a Kai a una cápsula de escape dañada, sus lágrimas se congelaron en su pequeño rostro. Susurró una plegaria, una súplica desesperada al cosmos indiferente, y lanzó la cápsula hacia la nebulosa arremolinada. La cápsula de escape, maltratada y chispeante, se precipitó a través de la nebulosa del Osilo, una región envuelta en mitos y temida incluso por los viajeros estelares más valientes. Las leyendas hablaban de dragones, criaturas antiguas y poderosas que custodiaban los secretos de la nebulosa. View creía en los cuentos, descartándolos como folclore nacido de alucinaciones inducidas por la radiación. Pero los dragones eran reales, y un colosal dragón esmeralda llamado Ignis, percibió la desesperada trayectoria de la cápsula. Sus ojos, charcos de oro fundido, se entrecerraron al interceptar la diminuta nave, con su caparazón metálico quemado y agrietado. Sintió un destello de curiosidad, una emoción latente desde hacía tiempo en su antiguo corazón. Dentro de la cápsula, Kai, milagrosamente vivo, gimió. Ignis retiró con cuidado el metal destrozado, revelando al bebé humano. Su piel era pálida, casi translúcida, su cabello oscuro contrastaba marcadamente con la manta hecha jirones. Parecía imposiblemente frágil, una criatura completamente fuera de lugar en el duro e implacable entorno de la nebulosa. Pero algo en él, la pura tenacidad de su supervivencia, resonó en su interior. El eco de una promesa olvidada, un destello de esperanza en un universo moribundo. Había visto incontables estrellas extinguirse, civilizaciones enteras desmoronarse. ¿Podría esta pequeña chispa reavivar la llama? La decisión fue instantánea. Ignorando las antiguas leyes de su especie, el aislamiento que habían abrazado durante milenios, Ignis acunó al niño humano entre sus enormes garras. Su diminuta mano aferró una de sus escamas, un gesto de confianza que atravesó su endurecido exterior. Ella lo criaría, lo protegería, le enseñaría las artes de los dragones. Lo moldearía en algo más. Pero mientras se elevaba de regreso a su refugio oculto, enclavado en lo profundo del corazón de una estrella moribunda, una escalofriante premonición se apoderó de ella. El destino de Kai estaba entrelazado con una oscuridad mucho mayor que el Krill, una oscuridad que amenazaba con consumir no solo la galaxia, sino la propia realidad. El bebé humano abandonado y criado por dragones enfrentaría una prueba sin igual. Silos, la nebulosa que Ignis llamaba hogar, era una paradoja. Nacido de la agonía de estrellas colosales, era un cementerio rebosante de vida iridiscente. Los restos de gigantes estelares pintaban el lienzo cósmico con pinceladas de violeta, carmesí y oro, iluminando una flora extraña que latía con energía bioluminiscente. La gravedad desafiaba la lógica, con cadenas de asteroides danzando en intrincados patrones y remolinos de polvo cósmico que actuaban como escudos naturales. Era un ecosistema árido, hermoso y completamente alienígena, ideal para los dragones que lo habían convertido en su santuario. Ignis, a pesar de su imponente tamaño y formidable poder, llevaba un profundo dolor grabado en su antiguo corazón. Siglos atrás, su nidada de huevos de dragón había sido robada por cazadores furtivos, impulsados por la codicia y la insaciable demanda de escamas de dragón en el mercado negro galáctico. La pérdida la había endurecido, convirtiéndola en una reclusa, una guardiana de la nebulosa que rehuía todo contacto con el mundo exterior. Hasta que estuvo en la oscuridad, Kai. Su llegada fue una anomalía cósmica, una oportunidad de redención, una razón para romper el exilio autoimpuesto. Juró protegerlo de los horrores que habían plagado su pasado, criarlo hasta convertirlo en un ser de fuerza y compasión.
Kai creció en el corazón del nido de águilas, una ciudad excavada en la roca viva de un asteroide colosal. Los dragones, inicialmente recelosos del cachorro humano, pronto le tomaron cariño. Se maravillaron de su ingenio, su curiosidad insaciable, su lealtad inquebrantable. Le enseñaron sus costumbres, el lenguaje de las estrellas, el arte del combate aéreo, la antigua historia de su especie. Aprendió a navegar por las corrientes térmicas con alas improvisadas, mientras su risa resonaba por los cañones. Aprendió a interpretar los patrones cambiantes de la nebulosa, prediciendo los patrones climáticos con asombrosa precisión. Era una anomalía, un humano criado como un dragón, pero también era familia. Un dragón en particular se interesó especialmente en el entrenamiento de Kai, Obsidian, un guerrero melancólico, curtido en la batalla y con escamas negras como la noche. Había perdido a su propia jinete, una joven dragona a manos de los Krill hacía mucho tiempo, y vio en Kai la oportunidad de vengar su muerte. Exigió a Kai más que a los demás, exigiéndole perfección, inculcándole un afán incansable de éxito. La debilidad es un lujo que no podemos permitirnos, gruñía, con una voz como la de una piedra de moler. Pero bajo su rudo exterior, Obsidian sentía un profundo cariño por Kai, viendo en él el potencial para convertirse en un verdadero héroe, un salvador de la galaxia. Conocía mejor que nadie la oscuridad que acechaba más allá de la nebulosa, los horrores que le aguardaban en el universo. Su motivación inicial fue la venganza. Pero su objetivo final, que se convirtió en una promesa al difunto, era preparar al bebé humano abandonado para lo que estaba por venir. Kai, ahora un joven, sobresalió en su entrenamiento de dragón. Pero durante una patrulla de rutina más allá de la nebulosa del Silo, se topó con una avionave de Krill destrozada, con su núcleo de datos milagrosamente intacto. Mientras examinaba sus archivos corruptos, un mensaje escalofriante cruzó la pantalla. Objetivo Ignis, recuperación de activos, proyecto híbrido de dragón iniciado. La verdad lo impactó como una supernova. No era un simple superviviente. Fue creado. La revelación golpeó a Kai como un golpe físico. Proyecto híbrido de dragón. Repitió el mensaje en su mente, las palabras quemándole la conciencia. Era un arma, no una protección. Ignis, su madre, había sido manipulada. Corrió de vuelta al espacio aéreo, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Encontró a Ignis observando la nebulosa, sus escamas esmeralda brillando a la luz de las estrellas. Tenía que decírselo, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por una repentina oleada de duda. Ignis, comenzó, con la voz apenas un susurro. Encontré algo. En un naufragio de Krill. Ignis se giró, sus ojos dorados llenos de calidez. ¿Qué pasa, Kai? Dudó, bajando la mirada al suelo del asteroide. Me llamaron proyecto híbrido de dragón. Dijeron que tú eras el activo. Ignis permaneció en silencio un largo instante, con expresión indescifrable. El aire crepitaba con una tensión tácita. Finalmente habló, con voz baja y pesada. Es, parcialmente cierto. Relató un capítulo olvidado de la guerra contra los Krill. Una desesperada iniciativa terrana para crear guerreros híbridos, seres con la fuerza de los dragones y la adaptabilidad de los humanos. La habían capturado, experimentado con ella, le habían extraído su ADN. Pero el proyecto fue considerado un fracaso, considerado poco ético. Los embriones fueron destruidos. O eso creía ella. Debieron rescatar uno. Terminó, con la voz impregnada de dolor. Nunca lo supe hasta que te encontré. Kai sintió una oleada de ira, traición, en conflicto con el amor que sentía por Ignis. ¿Entonces solo soy un arma para ti? ¿Una rata de laboratorio? ¿Eso? Ignis dio un paso al frente, su enorme figura proyectando una larga sombra. Jamás. Eres mi hijo, Kai. Los Krill querían controlarte, convertirte en un arma, pero te crié como si fueras mío, te inculqué los valores que querían destruir. Tu destino es tuyo, no de ellos. Obsidian apareció, sus escamas negras brillando en la penumbra.
Los Krill vendrán por él, Ignis, gruñó. Ahora que saben que existe, no se detendrán ante nada para reclamar su creación. Se giró hacia Kai, con una mirada penetrante e intensa. Tienes una opción, humano. Permanecer aquí, prisionero de tu propia existencia, o aceptar tu destino y contraatacar. La galaxia te necesita, ya sea que hayas nacido de la ciencia o de la hechicería. Kai miró a Ignis y a Obsidian, sus rostros reflejaban preocupación y determinación. Estaba dividido, atrapado entre su amor por su familia de dragones y la necesidad de comprender sus orígenes, de definir su propio camino. Sabía lo que tenía que hacer. Lucharé, declaró, con la voz resonando con una renovada determinación. Descubriré quién soy y me aseguraré de que los Krill paguen por lo que han hecho. Antes de que Kai pudiera concretar ninguna estrategia, el agudo chillido de las sirenas de alarma atravesó la frágil tranquilidad, anunciando una fatalidad inminente. Las bionaves Krill, una armada sin precedentes, surgieron en masa de las oscuras profundidades de la nebulosa, sus caparazones quitinosos reflejando una luz espantosa. Silos, el antiguo refugio de dragones, ya no era seguro. Era un campo de batalla. Los Krill, ignorando todas las defensas perimetrales, avanzaron con una precisión escalofriante hacia el corazón del aire. Esto no fue un simple ataque aleatorio. Fue una incursión calculada y dirigida. Ignis desató un rugido desafiante, una oleada atronadora que reverberó por los cañones de asteroides, sacudiendo los cimientos de su hogar. Aérea las estaciones de batalla. Dragones. Defenderemos nuestro hogar a toda costa. Dragones, jóvenes y viejos, respondieron sin vacilar, apresurándose a sus posiciones designadas, con los ojos encendidos por una furia justiciera. Kai, con el corazón convertido en un campo de batalla entre el deseo ardiente de descubrir la verdad de su origen y el inquebrantable deber de proteger a su familia, se detuvo para respirar. Luego se puso su magnífica armadura forjada por el dragón, el frío metal un peso reconfortante contra su piel, y se unió a las filas de los defensores. El conflicto resultante se desencadenó como una aterradora vorágine de fuego y ferocidad inquebrantable. Las bionaves Krill, escupiendo chorros de plasma corrosivo, se enfrentaron a los dragones en una desesperada y arremolinada danza de la muerte, un ballet de destrucción entre las estrellas. El aire, antaño un santuario de serenidad y paz, se transformó rápidamente en una brutal zona de guerra, con sus antiguas piedras mostrando las cicatrices frescas de los impactos explosivos. Kai, blandiendo su ancestral espada terrana con una habilidad inigualable, se movió con una velocidad vertiginosa y salvaje. Una gracia que desafiaba su fisiología humana. Se abrió paso entre los guerreros Krill, cada golpe preciso alimentado por un infierno de rabia y una abrumadora necesidad de mantener a sus seres queridos a salvo. Sin embargo, los Krill eran implacables, su gran número resultaba insuperable. Martillaron las defensas, creando brechas en los muros del aire, inundando el corazón de la ciudad con sus formas de pesadilla. Con un miedo creciente carcomiéndole las entrañas, Kai luchó hacia Ignis, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. La encontró enfrascada en una lucha desesperada con un monstruoso comandante Krill, cuyas afiladas garras quitinosas goteaban veneno mortal. Ignis, a pesar de su valentía, mostró signos de flaqueza, sus magníficas escamas estaban marcadas por profundos cortes y sangraban profusamente. Mientras Kai observaba con horror impotente, el comandante Krill desató una devastadora ráfaga de energía, lanzando a Ignis en espiral hacia el suelo. En ese instante supo que tenía que actuar. Tenía que elegir. Su destino ya no era un susurro. Era un rugido ensordecedor. Silos estaba al borde de la aniquilación, y él era el único que podía evitarlo. Con un rugido primigenio, Kai se abalanzó sobre el comandante Krill, con su espada terrana silbando en el aire. El comandante Krill, con sus ojos multifacéticos brillando con inteligencia malévola, desvió su atención de Ignis hacia la nueva amenaza. Levantó sus garras venenosas, listo para atacar. Kai sabía que lo superaban en fuerza bruta, pero poseía una velocidad y agilidad que el Krill no podía igualar.
Bailó alrededor de los ataques del comandante, con su espada convertida en una mancha plateada, encontrando huecos en su armadura quitinosa. Logró cercenar una de las garras del comandante, el apéndice cayendo al suelo con un golpe sordo y espantoso. El comandante Krill chilló de dolor y furia, y sus ataques se volvieron aún más frenéticos. Kai sabía que no podría mantener esto por mucho tiempo. Necesitaba una oportunidad para terminar la pelea rápidamente. Cuando el comandante Krill arremetió de nuevo, Kai vio su oportunidad. Se agachó bajo sus garras, canalizando la energía de Silos, el poder de los dragones, en su espada. Con un solo golpe preciso, hundió su espada en el corazón del comandante. El comandante Krill se estremeció, sus ojos se oscurecieron y se desplomó en el suelo. Con el comandante derrotado, las fuerzas Krill restantes en el nido de águilas comenzaron a flaquear. Los dragones, envalentonados por la victoria de Kai, renovaron su ataque, haciendo retroceder a los invasores. Lentamente, pero con seguridad, comenzaron a recuperar el control de su hogar. Pero la victoria fue agridulce. Ignis yacía inmóvil y en silencio en el suelo, respirando superficial y entrecortadamente. Kai corrió a su lado, con el corazón lleno de desesperación. Ignis, por favor, no me dejes. Ignis abrió los ojos, su mirada dorada se encontró con la de él. Kai, susurró con voz débil. Luchaste con valentía. Estoy orgullosa. Una sombra cayó sobre ellos. Obsidian, con sus escamas negras quemadas y maltratadas, estaba de pie junto a ellos. Los Krill se retiran, dijo con voz sombría. Pero esto no ha terminado. Regresarán. Miró a Ignis con los ojos llenos de tristeza. Necesita sanar, y rápido. Solo hay un lugar que puede ayudarla, las cuevas de cristal de Aetel. Kai había oído historias de las cuevas de cristal, un lugar legendario en las profundidades de la nebulosa Silos, del que se decía que poseía el poder de curar cualquier herida. Pero el camino a las cuevas era traicionero y estaba lleno de peligros. La llevaré, dijo Kai con voz firme. Haré lo que sea necesario para salvarla. Obsidian asintió. Reuniré un equipo para que te escolte. Pero ten cuidado, humano. Los Krill te estarán esperando. Saben lo que Ignis significa para ti. Intentarán detenerte a toda costa. Mientras Kai se preparaba para embarcarse en su peligroso viaje, una joven dragona llamada Lyra se le acercó. Sus escamas brillaban con un azul vibrante y sus ojos brillaban con determinación. Iré contigo, Kai, dijo. Ignis siempre ha sido amable conmigo. No la dejaré morir. Kai dudó. Sabía que el viaje sería peligroso y no quería poner a Lyra en peligro, pero también sabía que necesitaba toda la ayuda posible. Gracias, Lyra, dijo. Sería un honor tenerte a mi lado. Obsidian, con siglos de experiencia en combate, seleccionó rápidamente un escuadrón compacto pero formidable. 2 guerreros dragón curtidos en batalla, cuyas escamas rivalizaban en fuerza con las armaduras de las naves espaciales, sus armas de aliento capaces de vaporizar el acero, y la ingeniosa Lyra, cuya vitalidad juvenil y agudas habilidades analíticas compensaban su relativa inexperiencia. Con Ignis cuidadosamente asegurada en un trineo de transporte diseñado específicamente para su inmenso tamaño y delicada condición, el equipo se aventuró con valentía en los peligrosos e inexplorados territorios de la nebulosa Silos. Kai permaneció firme al lado del trineo, con la mano apoyada suavemente en el flanco de Ignis, profundamente consciente del sutil debilitamiento de su fuerza vital, una frágil y parpadeante señal. Contra la oscuridad cósmica que se acercaba. El arduo viaje estuvo plagado de peligros crecientes que pusieron a prueba implacablemente sus habilidades y determinación. Navegaron meticulosamente por campos de asteroides tan intrincados y traicioneros como telarañas enmarañadas, evadiendo constantemente las naves de patrulla de Krill que los acechaban pacientemente desde las sombras opresivas.
Atravesaron valientemente tormentas de radiación de una intensidad inimaginable, cuya energía abrasadora amenazaba con quemarles las escamas de los huesos, y se enfrentaron a la constante amenaza de brutales emboscadas de Krill. La raza parásita, resueltamente decidida a recuperar su recurso híbrido perdido y silenciar para siempre al noble dragón que se atrevió a desafiar sus siniestras maquinaciones, la intuición de Kai le gritó que estaban siendo perseguidos sin descanso. Casi podía saborear la presencia del Krill, un susurro maligno y sigiloso que se deslizaba por los recovecos de su mente, un recordatorio constante del peligro que los rodeaba. Una noche, mientras el agotado equipo buscaba refugio en un lugar apartado. En un cañón excavado en las profundidades de un asteroide colosal, Lyra se acercó cautelosamente a Kai, con el ceño fruncido por una mezcla de preocupación y creciente comprensión. Kai, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro para no molestar a los demás. He estado analizando meticulosamente los patrones de ataque de los Krill, sus movimientos, sus formaciones, y he notado algo profundamente inquietante. No solo intentan recuperar a Ignis y eliminarnos, es como si nos estuvieran acorralando deliberadamente. El corazón de Kai se hundió en las gélidas profundidades de la desesperación. Había estado tan concentrado en el objetivo inmediato de proteger a Ignis y tratando desesperadamente de llegar a las míticas cuevas de cristal que no había considerado la escalofriante posibilidad de que estuvieran caminando a ciegas hacia una trampa cuidadosamente construida. «¿Si nos están guiando?», preguntó, con la voz impregnada de creciente aprensión, «¿a dónde, Lyra, en toda la inmensidad de esta nebulosa maldita, crees que pretenden llevarnos?». Con una garra temblorosa, Lyra señaló una distorsión sutil, casi imperceptible, que brillaba en la mismísima estructura de la nebulosa, una anomalía apenas visible que parpadeaba erráticamente a la tenue luz de las estrellas. Allí, susurró, con la voz llena de pavor, hacia la grieta de las sombras, un lugar legendario y olvidado donde las leyes fundamentales de la realidad se vuelven inestables, impredecibles y aterradoras. Kai sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A pesar del calor de su armadura forjada por un dragón, había oído antiguas leyendas susurradas sobre la grieta de las sombras, un desgarro aterrador en la delicada estructura del espacio-tiempo, una siniestra puerta a dimensiones y realidades inimaginables mucho más allá de la comprensión humana. Un lugar repleto de horrores tan profundos que podrían destrozar la cordura incluso del guerrero más experimentado. Si los Krill los estaban guiando deliberadamente hacia ese lugar maldito, solo podía significar una posibilidad aterradora. Planeaban meticulosamente desatar algo verdaderamente catastrófico sobre la galaxia, algo que podría extinguir toda esperanza y sumergir el cosmos en una eternidad. Abismo. Se giró para mirar a Ignis, con el rostro ceniciento y demacrado por el dolor, sus escamas, usualmente vibrantes, ahora opacas y sin vida. Una decisión desgarradora lo pesaba, amenazando con aplastarlo bajo su inmensa carga. Debería continuar con firmeza hacia la débil promesa de las cuevas de cristal, aferrándose desesperadamente a la esperanza de que de alguna manera podrían llegar a tiempo para curar a Ignis, mientras se arriesgaba conscientemente a una emboscada mortal de los Krill en cualquier momento. ¿O debería tomar la agonizante decisión de desviar su ya peligroso rumbo, enfrentarse a los Krill de frente e intentar evitar que desataran los horrores indescriptibles que sin duda les aguardaban en las aterradoras profundidades de la grieta de las sombras, condenando potencialmente a Ignis en el proceso? Miró fijamente a Lyra, a Obsidian, a los dos estoicos guerreros dragón, sus rostros marcados por una mezcla de fatiga profunda y determinación inquebrantable. En ese momento, comprendió que no había otra opción. Hecho. El destino de Silos, quizás incluso de toda la galaxia, descansaba sobre sus hombros. Haciendo acopio de todo su coraje y determinación, Kai habló, su voz resonaba con una fuerza renovada y un propósito inquebrantable. «Cambiemos de rumbo», declaró, y sus palabras resonaron por el cañón. Nos dirigimos directamente a la grieta de las sombras. Cuanto más se acercaban a la temida grieta de las sombras,
más opresiva se volvía la atmósfera, presionándolos con una fuerza asfixiante. Los colores, antaño vibrantes e impresionantes, de la nebulosa Silos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un morado nauseabundo y amoratado que parecía devorar con avidez la mismísima luz estelar. La realidad misma se convirtió en una cruel burla, deformándose y retorciéndose a su alrededor con creciente malicia. Las cadenas de asteroides se fracturaron y se hicieron añicos, solo para recomponerse en configuraciones extrañas e imposibles que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Estrellas distantes titilaron siniestramente, provocándolos con su luz, antes de desaparecer abruptamente por completo. Engullidos por la oscuridad invasora. Los dragones, normalmente ejemplos de estoicismo y determinación imperturbable, se agitaron visiblemente, sus escamas se erizaron con una inquietud casi palpable al percibir la creciente corrupción de su entorno. Incluso Obsidian, el veterano curtido en la batalla cuyo espíritu había resistido incontables guerras y horrores inimaginables, parecía cargar con un peso más profundo y pesado en sus ojos ancianos, un sombrío reconocimiento de la fatalidad inminente. Al acercarse finalmente al páramo abierto de la propia grieta, un vórtice arremolinado de oscuridad impenetrable que latía con una malevolencia casi tangible, una encarnación viviente del terror cósmico, se encontraron con una emboscada aterradora. Bionaves Krill, no docenas, sino cientos, se materializaron de las sombras arremolinadas con una velocidad aterradora. Sus cascos quitinosos brillaban con una intención perversa y depredadora que solo prometía muerte y destrucción. Esto no era una simple escaramuza, ni una demora desesperada. Táctica. Este fue un asalto a gran escala, un intento meticulosamente planeado y ejecutado sin piedad para evitar que llegaran a la grieta de sombra a toda costa, para silenciar los últimos vestigios de esperanza que se atrevían a desafiar su dominio. Los guerreros dragón, impulsados por siglos de desafío arraigado y una determinación inquebrantable de proteger su hogar, desataron rugidos ensordecedores que resonaron en el vacío, desatando torrentes de fuego abrasador y plasma cegador en un intento desesperado por contener la marea. Pero los Krill eran implacables, su número parecía infinito, sus ataques se volvían más feroces a cada instante. Kai, luchando valientemente junto a sus aliados dragones, abriéndose paso a través del caos con una velocidad y agilidad nacidas tanto del ingenio humano como del entrenamiento de dragones, sintió que una escalofriante punzada de desesperación comenzaba a enroscarse en su corazón. Estaban innegablemente superados en número, sin esperanza de armamento, y eran empujados de vuelta inexorablemente hacia las fauces abiertas de la grieta de sombra, hacia el horrores inimaginables los aguardaban en sus insondables profundidades. Entonces, con la brusquedad y la brutalidad de un rayo, el desastre se abalanzó sobre ellos. Una ráfaga de plasma de Krill, rozando a Kai por un pelo, se estrelló contra el trineo de transporte con una fuerza devastadora, cortando el conducto de energía vital que sustentaba los frágiles sistemas de soporte vital de Ignis. El trineo se sacudió violentamente, lanzando chispas y una lluvia de componentes destrozados, antes de volcarse finalmente, estrellando a Ignis contra la superficie irregular del asteroide. Kai, con el corazón encogido de terror, corrió a su lado, con la mente dando vueltas, todos sus instintos protestando a gritos. Luchó desesperadamente por reconectar el conducto cortado, sus dedos manipulando torpemente los componentes dañados, pero fue en vano. El daño era demasiado extenso, la delicada maquinaria completamente irreparable en el fragor de la batalla. La respiración de Ignis se volvió cada vez más superficial y dificultosa, su antaño vibrante y dorado. Sus ojos se apagaban con cada segundo que pasaba, la luz de su espíritu indomable se desvanecía lentamente como una brasa moribunda. Sabía, con una certeza repugnante y desgarradora que desafiaba toda razón, que ella realmente estaba muriendo, escabulléndose de él hacia el frío abrazo del vacío. Ignis, gritó, con la voz ronca y rota por una angustia inimaginable, sus palabras perdidas en la cacofonía de la batalla. Por favor, aguanta. Yo arreglaré esto. Lo prometo. Las palabras sabían a ceniza,
una burla hueca susurrada ante una muerte inevitable y desgarradora. Cuando la magnífica fuerza vital de Ignis finalmente titiló y se desvaneció en la oscuridad opresiva, una rabia cegadora y devoradora estalló dentro de Kai, eclipsando momentáneamente su abrumador dolor, forjando una necesidad primaria e irrefrenable de venganza. Lentamente se irguió en toda su altura, su armadura forjada por el dragón brillando con una intensidad ominosa en la luz enfermiza y etérea que emanaba de la temida grieta de sombra, su espada ancestral terrana ahora firmemente aferrada en su mano temblorosa, un poderoso símbolo tanto de su herencia humana como de su poder mejorado por los dragones. Ya no era simplemente Kai, el niño humano huérfano criado con cariño por dragones en el aislado santuario de Silos. Se había transformado en algo mucho mayor, algo antiguo e inherentemente poderoso, una fuerza de la naturaleza desatada sobre una galaxia, tambaleándose al borde de la aniquilación. Desató un rugido primigenio, un sonido que trascendió el lenguaje mismo, un sonido que resonó por el campo de batalla devastado, un sonido que prometía muerte agonizante y condenación eterna a cada Krill que se atreviera a interponerse en su camino. Sin embargo, incluso mientras avanzaba, impulsado por una furia insaciable y una necesidad desesperada de hacer pagar a los Krill por sus atroces crímenes, un persistente atisbo de duda, insidioso y persistente, persistía en los recovecos más oscuros de su mente. Después de todo, seguía siendo solo un hombre, una figura solitaria, de pie frente a cientos de bionaves Krill fuertemente armadas y los horrores indescriptibles que lo aguardaban en las caóticas e impredecibles profundidades de la grieta de sombras. ¿Qué diferencia podría esperar marcar ante semejantes adversidades? ¿Qué posibilidad tenía realmente de sobrevivir, y mucho menos de salir victorioso? Entonces, como invocado por una fuerza desconocida, un vívido recuerdo emergió repentinamente de las profundidades de su subconsciente, un conmovedor recuerdo de sus años de formación, pasados bajo el abrazo protegido del etéreo fuego celestial. Era solo un joven torpe y testarudo, luchando incansablemente por dominar el complejo y exigente arte del vuelo de dragón, cayendo repetidamente de los imponentes acantilados, con sus alas incipientes doloridas por el agotamiento, su espíritu juvenil magullado y maltratado por innumerables fracasos. Ignis, con sus ojos dorados radiantes de paciencia inquebrantable y su amable aliento, siempre había estado allí para velar por él, para ofrecerle palabras de sabiduría y apoyo. «Nunca debes rendirte, pequeño», le había dicho, una voz que resonaba con una suave calidez y una convicción inquebrantable. La esencia misma del cielo ya reside en tu interior, esperando ser despertada. Solo necesitas tener fe en ti mismo y confiar en el poder que yace latente en tu interior. Con una feroz sacudida de cabeza, Kai disipó con fuerza los remanentes arcillos de duda que amenazaban con arrastrarlo al abismo de la desesperación. No estaba solo en esta lucha. Nunca había estado realmente solo. Estaba rodeado de aliados leales, amigos leales, una familia amorosa y comprensiva que creía en él con cada fibra de su ser. Rápidamente, escudriñó el desolado campo de batalla, buscando con ojos penetrantes los rostros familiares que le infundían fuerza. Obsidian, con sus escamas negras brillando con desafío a pesar de las graves heridas que había sufrido, contenía valientemente un enjambre aparentemente interminable de guerreros Krill, incinerándolos por docenas con su potente arma de aliento con cada ráfaga atronadora. Lyra, mostrando un sorprendente nivel de astucia y valentía, usaba su agudo intelecto y sus ágiles reflejos le permitieron superar al torpe enemigo, desactivando hábilmente sus avanzados sistemas de armas con una serie de golpes precisos y perfectamente sincronizados. Los dos estoicos guerreros dragón, aunque visiblemente heridos y cansados por la incesante lucha, continuaron luchando con un coraje y una lealtad inquebrantables. Sus rugidos desafiantes resonaban en el vacío, un potente desafío a la oscuridad que amenazaba con engullirlos a todos. Todos arriesgaban sus vidas voluntariamente para protegerlo, para honrar la memoria de Ignis, un testimonio de amor desinteresado y una fe inquebrantable, alimentaba su determinación. Todos arriesgaban sus vidas para salvaguardar los mismos principios que ella apreciaba, los mismos principios que ahora entendía que estaba destinado a defender.
Se armó de valor, cerró los ojos una vez más, concentrando su mente turbulenta con cada gramo de su fuerza de voluntad. Se acercó con cada fibra de su ser, no solo a los ecos desvanecidos de su herencia humana, sino a la energía pura e indomable de Silos, a la antigua y formidable energía de Silos. Sintió el poder tangible de los dragones que ahora corría por su sangre, fusionándose con su propia fuerza vital. Sintió una oleada tangible de fuerza corriendo por sus venas cansadas, revitalizando sus músculos maltrechos, agudizando sus sentidos embotados y reemplazando la desesperación persistente con una determinación poderosa y revitalizante. Más importante aún, sintió una oleada ardiente de esperanza inquebrantable encendiéndose en lo más profundo de su corazón maltrecho, alejando las sombras invasoras de la duda y el miedo, iluminando el camino que le esperaba. No era simplemente un arma forjada cruelmente en un laboratorio estéril, ni un simple experimento fallido descartado por científicos desalmados. Era Kai, el híbrido de dragón único e irreemplazable, el puente vital entre dos mundos enormemente diferentes, el improbable pero innegablemente destinado salvador de una galaxia que se tambaleaba precariamente al borde de la aniquilación total. Y él juró, con cada fibra de su ser, que no flaquearía en su sagrado deber. No se derrumbaría bajo la inmensa presión que amenazaba con aplastarlo. Lucharía contra viento y marea, hasta que su último aliento escapara de sus labios y su corazón dejara de latir. Con un renovado sentido de propósito inquebrantable, con cada fibra de su ser ahora completamente concentrada en la monumental tarea que le aguardaba, se giró para encarar el torbellino de la grieta de las sombras, sus caóticas energías arremolinándose como una tormenta maligna. Miró directamente al corazón mismo de la oscuridad que se cernía sobre él, hacia la inevitable y aterradora confrontación con su destino final, una batalla que determinaría no solo su propio destino, sino el de innumerables personas. Se enfrentaría a los horrores inimaginables que le aguardaban en ese abismo caótico e impredecible, y saldría victorioso, o moriría en el intento, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que amaba. Lo haría por Ignis, la madre dragón que lo había amado incondicionalmente, que le había enseñado el verdadero significado del coraje y la compasión, y que había sacrificado todo para protegerlo de la oscuridad que ahora amenazaba con consumirlos a todos. Lo haría por Silos, el santuario oculto que lo había protegido, lo nutrió y le dio un verdadero hogar cuando no tenía otro lugar para entregar la vasta e indiferente extensión del cosmos. Lo haría por toda la galaxia, para todos los seres inocentes cuyas vidas colgaban precariamente en el equilibrio, para todos aquellos que habían puesto su fe en él como su última, mejor esperanza. Y lo más importante, lo haría por sí mismo, para finalmente ser quien había encontrado su propio destino. Demuestre, de una vez por todas, que era mucho más que un arma para ser manejado y descartado, que era realmente digno del amor ilimitado y el sacrificio desinteresado que le había otorgado tan libremente. Como si sintiera su inquebrantable resolución, Lyra se acercó con cautela, sus brillantes escamas azules que reflejan el misterioso brillo de la grieta de la sombra, sus ojos juveniles se llenaron de preocupación por su seguridad y su determinación inquebrantable de estar a su lado. ¿Cuál es el plan, Kai? Preguntó, su voz apenas audible sobre el rugido ensordecedor de las energías caóticas girando a su alrededor. Kai se volvió para encontrarse con su mirada, una sonrisa débil pero genuina finalmente adornando sus labios, persiguiendo las persistentes sombras de desesperación. Vamos a cerrar esa grieta, Lyra, dijo, su voz ahora sonando con una nueva condena. Para siempre. ¿Cuál es el plan, Kai? La voz de Lyra atraviesa el estruendo, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la oscuridad. Kai conoció a su mirada, una chispa de determinación parpadeando en sus ojos. Vamos a cerrar esa grieta, declaró firmemente. Para siempre. Sabía lo que tenía que hacer. No pudo destruir la grieta, no solo. El Krill quería algo del otro lado, un poder al que no podían acceder por su cuenta. Se lo daría, pero en sus términos. Se volvió hacia Obsidiana, su rostro sombrío. Necesito que crees un desvío. Dibuja tantos de esos biografía lejos de la grieta como pueda. Dame algo de espacio para trabajar. La Obsidiana asintió,
sus escamas negras brillaban. Se hará, retumbó. Pero ten cuidado, humano. Esta puede ser la última posición. Con un rugido ensordecedor, él y los Dragon Warriors se lanzaron a la refriega, atrayendo la atención del Krill lejos de Kai y Lyra. Kai y Lyra corrieron hacia la grieta de la sombra, esquivando las explosiones de plasma y los combatientes de Krill. Cuanto más se acercaban, más caótica y distorsionada realidad se volvió. La gravedad cambió erráticamente, lo que dificulta mantener su equilibrio. El aire crepitó con extrañas energías, levantando los pelos de su piel. Pero siguieron adelante, impulsados por la inquebrantable necesidad de detener el Krill. Cuando llegaron al borde de la grieta, surgió una monstruosa figura de la oscuridad. Era el Señor Supremo de Krill, un ser de inmenso poder y malicia, su cuerpo quitinoso pulsando con energía corrupta. No puedes detenernos, híbridos, Siseo, su voz es un raspador. El poder de la grieta de la sombra será nuestro. Kai dibujó su espada, el metal cantando con energía apenas contenida. No si tengo algo que decir al respecto, replicó. Esto termina aquí. La batalla fue feroz y brutal. El señor Krill desató las explosiones de energía oscura, deformando la realidad a su alrededor. Kai esquivó y tejió, utilizando su velocidad y agilidad mejoradas por el dragón para evitar los ataques. Lyra, usando sus habilidades técnicas intelectuales, pirateó los sistemas del Señor Supremo, interrumpiendo sus ataques, creando aperturas para que Kai atacara. Pero el Señor Supremo era demasiado poderoso. Llamó a Lyra al suelo, dejándola vulnerable. Kai sabía que tenía que actuar rápido. Centró toda su energía, canalizando el poder de Silos, el espíritu de los dragones, el coraje de la humanidad, en su espada. Cargó hacia el Señor Supremo, su espada se elevó. Para Ignis, empujó su espada en el corazón del Señor Supremo. El Señor Supremo gritó, un sonido que resonó a través de las dimensiones y explotó en una lluvia de energía corrupta. Gratitud por su inquebrantable lealtad y su sacrificio final. Kai y Lyra se pusieron de regreso a la devastada superficie de asteroides, maltratados, magullados y completamente agotados, pero milagrosamente vivos, las fuerzas de Krill restantes, ahora completamente sin líderes y completamente desmoralizadas por la pérdida repentina de su sobrevalor, dispersado en panique, fallado en las esquinas más oscuras de la nebulosa, dejando a una batalla desolada, litucada con el tranvía de la nebulada, por el fallado de la nebulina, 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 con el fallido de la nebulina, de la nebulina, de la nebulina, de la nebulina, de la nebulina. El testimonio silencioso de su última derrota. Los dragones sobrevivientes surgieron del caos lleno de humo, sus triunfantes rugidos resonan en el paisaje cicatricado, sus voces una sinfonía de victoria y un profundo alivio. Obsidian, sus magníficas escamas negras que llevan las marcas de innumerables batallas y marcas frescas de Scorch del intenso conflicto, se acercaron a Kai, sus ojos antiguos ahora irradiaban una calidez y orgullo que desmentía su ruidoso exterior. Lo hiciste, humano, dijo, su voz inusualmente suave y llena de un respeto genuino. Nos guardaste a todos, y al hacerlo has honrado la memoria de Ignis de una manera que las palabras no pueden expresar. Kai lo miró, a Lyra, a los restantes Dragon Warriors que habían luchado tan valientemente a su lado, su corazón se hinchó con una compleja mezcla de abrumador gratitud y una profunda sensación de pérdida personal. De hecho, había salvado a Silos de cierta destrucción, pero también había perdido a Ignis, su amada madre y mentor, en el proceso, un sacrificio que siempre dejaría un vacío profundo y sin reducción dentro de su alma. Durante las largas consecuencias de la brutal batalla, Kai se dedicó a reconstruir el destrozado Eri, decidido a honrar el recuerdo de Ignis creando un santuario duradero para todos los dragones, un refugio en el que podrían vivir en la paz y la armonía duradera, libres de siempre de la amenaza asombrosa de la Krilla y cualquier otra fuerza que buscaba explotarlos o destruirlos. Sabía, con una certeza escalofriante, nacida de la amarga experiencia, que la oscuridad siempre estaría ahí afuera, acechando pacientemente en las sombras,
buscando constantemente cualquier oportunidad para reclamar lo que había perdido y que una vez más sumergir la galaxia en el caos y la desesperación. Pero también sabía, con una convicción inquebrantable, que mientras hubiera quienes estuvieran dispuestos a ponerse de pie y luchar por lo que era correcto, siempre y cuando hubiera personas valientes dispuestas a sacrificar todo en nombre de la libertad y la justicia, siempre habría esperanza, por débil que parezca. Kai permaneció en Silos, abrazando su nuevo papel como guardián y protector, un puente vivo entre los mundos a menudo divididos de la humanidad y la dragón, y un potente símbolo de unidad inquebrantable y coraje inquebrantable para una galaxia que necesitaron desesperadamente ambos para sobrevivir. Y así, el bebé humano abandonado que había sido criado por dragones, el guerrero híbrido genéticamente diseñado que había desafiado las siniestras intenciones de su creador, el poco probable salvador que había surgido de la desesperación de convertirse en un faro de esperanza para todos los que anhelaban un mañana mejor, finalmente había encontrado su verdadero lugar en el vasto tapiz del cosmos. Kai levantó su mirada hacia los cielos llenos de estrellas, recordando las palabras empoderadoras de Ignis que lo habían guiado durante sus horas más oscuras. La esencia del cielo ya reside dentro de ti, pequeña. Solo necesitas abrir tu corazón, abrazar tu potencial y permitir que ese poder extraordinario se dispare. Finalmente había encontrado ese poder dentro de sí mismo. Lo había abrazado sin reservas. Y se había convertido en el héroe que la galaxia necesitaba tan desesperadamente, no porque naciera de la grandeza, sino porque había elegido elevarse por encima de sus limitaciones y luchar por lo que creía. Pero su notable historia no termina aquí.